Hola, estudiantes de tercero medio de física del electivo de mecánica. Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro bien y bueno, sus seres queridos, las personas que conocen, amistades, etcétera, espero que tampoco tengan ninguna novedad en esta situación que estamos viviendo. Soy Sergio Acuña, su profesor del electivo, y debemos hablar en esta ocasión de vectores como una retroalimentación, porque es importante tener claro lo importante de los vectores para las magnitudes que vamos a verificar en estática. Dígase roce, fuerza, ¿ya? Energía, etcétera. Todo lo que tenga que ver y con lo que tengamos que calcular con la estática en esta física electiva. Bueno, vamos a comenzar con eso entonces, con un pequeño repaso de vectores y ver algunos ejemplos. Los objetivos para la guía que habíamos planteado. De hecho, envié el PPT utilizado del libro Tipens, un libro que viene con este PPT y con muchos ejercicios. Voy a ver si en un correo próximamente les envío este texto, es muy útil. Puede darme los objetivos que teníamos para la guía planteada. Importante era definir y dar ejemplos de cantidades escalares y vectoriales. Esto ustedes lo saben al menos desde segundo medio, así que no deberían tener mucho problema. Determinar los componentes de un vector dado. Todo vector tiene al menos dos componentes y también pueden ser infinitos. En la guía salen ejemplos de cómo se van sumando vectores, ¿ya? Para crear al final un vector resultante. Encontrar la resultante de dos o más vectores, al igual suma, resta de vectores. También deberíamos más adelante hablar de los escalares y de los productos entre vectores. Bueno, empecemos con la expectativa. Para ello debemos dominar la matemática de este triángulo, que es muy reconocible por ustedes. Vamos a avanzar para explicar más fácil. Aquí. Bueno, sabemos que en este triángulo están distintas componentes. Para identificarlo tenemos esta R, que para nosotros va a ser la hipotenusa. Tenemos en el eje X y el eje Y. Y tenemos ese ángulo. Entonces sabemos ya que en esta trigonometría, ya en esta explicación de estas componentes seno, coseno y tangente del ángulo, están involucradas los catetos y la hipotenusa. Vamos a empezar desde arriba. Entonces, nosotros en física necesitamos las componentes de este triángulo, porque cada una de ellas puede ser vista como un vector. Entonces, vamos a ir directo al grano. Si nosotros necesitamos la componente Y, sería un vector para poder calcular. En este caso puede ser R, la hipotenusa, o X, el cateto adyacente. El seno de este ángulo se puede calcular con el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Eso nos lleva a identificar ya que la componente Y puede calcularse como R por el seno del ángulo, o mejor dicho, la hipotenusa por el seno del ángulo, que es un número que va a depender del ángulo. También tenemos acá el coseno del ángulo, va a depender, se puede calcular dividiendo el cateto adyacente por la hipotenusa. Esto nos lleva a que podamos entender que el cateto adyacente o X se puede calcular con la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Y por último la tangente, que es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Esto nos lleva a que en este triángulo podemos calcular la hipotenusa al cuadrado debería ser igual a la suma del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. De estas tres cositas, todas las vamos a utilizar para poder calcular hipotenusas o las componentes. En física, ya tenemos, como dijimos recién, las magnitudes escalares y vectoriales. En este tres ejemplos vamos a explicar simple. La longitud y el tiempo son magnitudes escalares. Solamente tienen un módulo, un número. En cambio, el peso, necesitamos saber su dirección y sentido. En este caso, gracias a la gravedad, sabemos que el peso va dirigido hacia el centro del planeta. Entonces, puede tener la magnitud que marque el valor acá en la balanza, y además sabemos que va a ir dirigido hacia el centro del planeta por la gravedad. Distancia y cantidades escalares. La distancia es la longitud de la ruta tomada por un objeto, o sea, es el camino que hace un objeto para trasladarse entre dos puntos. En este caso, el ejemplo indica que esta curvita mide 20 metros, ¿ok?
sabemos que eso es la distancia recorrida, es el desplazamiento. O sea, perdón, la distancia recorrida es la trayectoria. Y el desplazamiento sería la unión, una línea recta que va desde aquí hasta acá. Y eso me indica el desplazamiento. Una cantidad escalar es la distancia recorrida, solo contiene magnitud y consiste en un número y una unidad. Para nosotros nos vamos a interesar en esto de acá, esto no nos vamos a enredar, ¿ya? Y esto de acá que es de otra unidad, son 20 metros, porque nosotros estamos en el sistema internacional. Y en el caso de que tengamos que transformar unidades, lo vamos a hacer, pero después. Con el mismo ejemplo anterior, ahora hablamos del desplazamiento. Como recién dije, es la línea recta. Como el desplazamiento es un vector, tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Y en este caso la magnitud dice que son 12 metros, desde aquí hasta acá. La trayectoria eran 20. Vuelvo a repetir, en este caso el desplazamiento vale 12 metros. Pero además, como ya me dieron, esa magnitud también me dan una dirección que está en este caso indicada por el ángulo. ¿El ángulo con respecto a qué? Contra esta horizontal. Con respecto a esta horizontal. La cantidad vectorial contiene magnitud y dirección, un número y una unidad. En este caso, el ángulo me indica la dirección. Veamos acá, solo me interesa hasta esta parte. Dice que son 12 metros, su longitud, ya hace una magnitud, y 30 grados, esa es dirección y sentido. Con respecto a el eje horizontal. El desplazamiento es la coordenada X o Y de la posición. Considera un auto que viaja 4 metros al este y luego 6 metros al oeste. Veamos este ejemplo. Bien, ya después de los sonidos aparece este dibujito. Recordemos, vamos a tomar un plano cartesiano como referencia. Digamos que esa línea me marca el eje Y y esa me marcaría el eje X. El vehículo dice que se mueve 4 metros hacia el este y luego retrocede 6 metros hacia el oeste. Recordemos que la W era de las siglas en inglés del oeste. Entonces, si pensamos en el desplazamiento, este es un vector que va primero hacia el este. Luego, donde terminó su movimiento, comienza a devolverse hacia el oeste. Son dos vectores y en este caso están en el mismo eje, se restan porque van en diferente dirección, perdón, sentido. La misma dirección, diferente sentido. Al hacer la resta, me indica que queda en la posición menos 2 del X. Es como la resta numérica cuando se sumaba en básica. Tengo 4 unidades, 1, 2, 3, 4 hacia el este y luego me devuelvo 6 unidades. ¿Y en qué posición quedé? En la menos 2. Entonces, el desplazamiento, en este caso, es menos 2. Recordemos que el desplazamiento puede ser positivo, negativo o 0. En cambio, la distancia recorrida siempre debe ser positiva porque es la suma de todo el movimiento que se está haciendo, en este caso por el vehículo. Acá tenemos el desplazamiento, 2 metros hacia el oeste o simplemente menos 2 en el X. En cambio, la distancia recorrida es la suma de todo, o sea, 10 metros. ¿Ya? 4 metros hacia el este más 6 metros hacia el oeste. O sea, se recorrió 10 metros, mejor dicho. Identificación de la dirección. Esto es importante, lo vamos a ir muy ordenadamente. Tengo mi plano cartesiano, ya tengo norte, sur, este, oeste, eje Y, eje X, ¿ok? Recordemos que esto es el cuadrante 1, esto es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4, ¿ya? Y aquí se van ubicando puntos y vamos a ver qué va pasando con la dirección y sentido de esos puntos. El primero, me dan la información, la longitud, en este caso, de este vector es de 40 metros, ¿ya? Si fuera un vector fuerza podría ser 40 newton, recordemos eso. Entonces, este vector mide 40 metros y tiene la dirección 50 grados al norte del este, hacia acá. Entonces, fíjense que con dos cositas, o sea, el valor de la magnitud y los grados con respecto a este eje, me dieron la dirección y sentido. Otro ejemplo. Para la misma longitud del vector, 40 metros, pero ahora está en otra posición, en el segundo cuadrante, y dice que está a 60 grados al norte del oeste. También puede alguien decir, profesor, a lo mejor está en esta dirección, que es correcto, pero eso lo vamos a ver más adelante, ahora lo vamos a tomar así. Siguiente, tercer cuadrante, dice que está a 60 grados al oeste del sur.
Y fíjense, todos deberían tener la misma dirección, pero tienen diferente, perdón, todos tienen la misma magnitud, pero diferente sentido y dirección. Y por último, en el cuarto cuadrante, también 40 metros de longitud, y dice que está a 60 grados al sur del este. Esta apreciación es correcta. También es correcta si alguien toma solamente el sentido antihorario de los ángulos que se pueden ir formando. Identificación de la dirección. Escriba los ángulos que se muestran a continuación con referencias al este, sur, oeste y norte. Veamos. Si vemos este, yo puedo decir que está a 50 grados al sur del este. Y el de acá, yo puedo decir que está a 45 grados al oeste del norte. ¿Me hicieron correcto? Sí, de hecho ustedes lo tienen, me parece. Vectores y coordenadas polares. Esto es un poco enredado al principio, pero cuando lo practiquen se van a dar cuenta que es mucho más sencillo, es como los ejemplos anteriores. Dice, las coordenadas polares R y el ángulo, θ en este caso, son una excelente forma de expresar vectores. Considere, por ejemplo, el vector 40 metros 50 grados al norte del este. Acá R es la hipotenusa, el valor de la magnitud del vector. Y en este caso, θ, el ángulo, es con respecto al eje X. Acá tengo un ejemplo. Y tengo que empiezo en 0 y recuerden que termino en 360. Lo mismo acá. Entonces, este vector, ¿cómo se va a llamar? R es la magnitud, la hipotenusa, ¿ya? Y el ángulo es la dirección. Vectores y coordenadas polares. Ya, se dan las coordenadas polares R, θ para cada uno de los 4 posibles cuadrantes. Recuerden, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Entonces el primero, acá lo tengo. El vector R vale 40 metros y su dirección y sentido es 50 grados. ¿Con respecto a qué? Con respecto a este eje. Luego, R, 40 metros, y dice que el ángulo es 120 grados. Pero también lo puedo tomar como esto, porque recuerden, 180 menos 60 me da los 120 grados. Este ángulo de acá. Siguiente. Este vector era 60 grados hacia el oeste del sur. R va a valer 40 metros. Y el ángulo, en este caso, 210. ¿Desde dónde? Desde acá. Y por último, también en misma magnitud, 40 metros. Y eran 60 grados hacia el sur del este. Es decir, 300 grados. Esas son las coordenadas polares. Entonces yo puedo dar la magnitud y el ángulo con respecto a este eje para encontrar la posición. Coordenadas rectangulares. Estas son sencillas porque son en un plano cartesiano. Ustedes van ubicando estos puntos y cada punto tiene componentes en el eje Y y en el eje X. Por ejemplo, este punto tiene las coordenadas 3,2, o sea, 3 unidades en X, 2 en el Y. Y si se fijan, me da un triángulo rectángulo que me va a dar un cateto y otro, por si acaso. Y en todos los cuadrantes me da lo mismo. Lo que va cambiando en cada cuadrante es que en el primer cuadrante son todos positivos, los componentes. En el segundo cuadrante el primero es negativo, el X, y el Y es positivo. En el tercer cuadrante ambos son negativos, X e Y. Y en el cuarto cuadrante el X es positivo y el Y es negativo. Acá tengo las 3 posiciones para los vectores, perdón, 4 posiciones para los vectores. ¿Ya? Acá sale el resumen de lo que había dicho yo recién. Primer cuadrante los 2 positivos, segundo cuadrante X positivo y X negativo y positivo, tercer cuadrante todos negativos y último cuadrante X positivo y negativo. Acá hay un resumen de eso. Trigonometría. Ya habíamos dicho sobre el seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, si yo quiero la componente Y de este triángulo, recuerden que también puede ser al revés, pero por eso a nosotros nos interesa cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y el ángulo, obviamente. Entonces, si yo quiero el cateto opuesto, en este caso nosotros para hacer el Y,
necesito el valor de la hipotenusa o el R multiplicado por el seno del ángulo. Si yo quiero la componente X, esta juntita al ángulo, sería la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Y si yo necesito saber, bueno, la distancia, esta distancia total, el triángulo que tenemos acá, es el cateto, o en este caso opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Obviamente después tenemos que sacar la raíz para encontrar el número correcto. Vamos a un ejemplo. Me parece que estaba también en el PPT que les envié, pero lo vamos a explicar. Encuentre la altura de un edificio si se proyecta una sombra de 90 metros de largo y el ángulo indicado es de 30 grados. Entonces tenemos el ángulo, tenemos la sombra que sería en este caso en el eje X, ¿ya? Y tenemos h la altura, no confundir con la hipotenusa. Veamos. ¿Qué datos tenemos? La altura es opuesta a los 30 grados, o sea va a ser el cateto opuesto. Y el lado adyacente en este caso son 90 metros. ¿Ya? Ahí se formó el triángulo. Sabemos que la tangente en este caso de 30 grados, va a ser el cálculo entre el cateto opuesto, la altura, dividido por el cateto adyacente, 90 metros. Tangente de 30 grados va a ser la altura dividido por 90 metros. La tangente de 30 grados se encuentra en su calculadora. ¿Ya? Entonces simplemente se despeja. La hipotenusa, o sea, este valor, va a ser igual a los 90 metros multiplicado por tangente de 30 grados, que se debería ponerlo en la calculadora. Yo no tengo la posibilidad de mostrarle calculadora en estos momentos. Pero el resultado va a indicar que, en este caso, la altura debería ser 57.7 metros del edificio. ¿Ya? Este despeje de fórmula viene dado de lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Sabemos que la tangente de este ángulo, supongamos que no sabemos, siempre va a ser el cateto opuesto partido por el adyacente. En este caso, para nosotros, el cateto opuesto es la altura y el adyacente son los 90 metros. Nosotros estábamos buscando h, simplemente despejamos. Y nos va a quedar que la hipotenusa son los 90 metros multiplicado por la tangente del ángulo, que en este caso eran 30 grados. ¿Cómo encontrar componentes de vectores? Ya, un componente es el efecto de un vector a lo largo de otras direcciones. A continuación se ilustran los componentes x, y del vector, en este caso, r, θ, coordenadas polares. Veamos esto. Entonces, tengo acá mi plano, tengo el vector dibujado con su origen y su final, el ángulo, y en este caso cateto opuesto y cateto adyacente, que son los componentes. Sabemos que para calcular los componentes necesito yo, si quiero el componente x, y si estoy al otro lado es lo mismo, solamente tengo que darme cuenta dónde está el ángulo. Vuelvo a decir, para calcularlo necesito la hipotenusa o el valor de la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo. Si quiero el componente y, de aquí, o mejor dicho, de acá, debo multiplicar el valor de la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cómo encontrar componentes con versiones de polar a rectangular? De ahí viene. Vamos a ver el ejemplo. Una persona camina 400 metros en una dirección 30 grados al norte del este. ¿Ya? ¿Cuán lejos es el desplazamiento al este y cuánto es al norte? O sea, me están preguntando por las componentes x e y. Vamos a hacer el dibujito, siempre hay que hacer el dibujo para ubicarse. Entonces, en este caso, hablo de 400 metros, hipotenusa o R mayúscula para nosotros. Tenemos el ángulo, que eran 30 grados hacia el norte del este. Y me están preguntando por estas dos cositas, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recuerden que también puede estar dibujado acá, el cateto opuesto, porque es el mismo valor de acá. La componente X es en el este, es el adyacente, el cateto adyacente. ¿Cómo se calcula entonces? X va a ser igual a R por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto, el componente Y, va hacia el norte, es el opuesto, el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo se calcula el cateto opuesto? Va a ser Y igual a R seno del ángulo. ¿Ya? Para la multiplicación, ahí está, adyacente
y el opuesto. El adyacente va a ser el coseno y el opuesto el... Vamos con la continuación, el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué necesitábamos saber? El valor de y el valor de x, cateto opuesto, cateto adyacente. Teníamos r o la hipotenusa y teníamos su posición, el ángulo. Veamos, acá. X es el lado adyacente al ángulo de 30 grados. ¿Ya? Sí, sacaba con la hipotenusa por el coseno de 30. Muy bien explicado. Y ahí estaba la fórmula. Entonces, multiplicábamos los 400 por el coseno de 30 grados. Ese coseno de 30 grados lo ponen en la calculadora. Recuerden eso, por favor. El valor de x me daba entonces 346 metros en el este. O sea, desde aquí hasta acá hay 346 metros. ¿Ya? El componente x va a ser rx, se debe poner, ¿ya? Porque es parte de este vector. Lo vamos a llamar r sub x porque está en la parte x, ¿ya? El r total es ese. Rx es este componente y en este caso calculamos y nos dio 346 metros. Vamos ahora por el y. Seguimos con esto. Entonces ya teníamos el x, nos falta el y. El y es el opuesto al ángulo de 30 grados, ese de acá, ¿ya? Entonces va a ser la hipotenusa, 400 metros, multiplicado por el seno de 30 grados. Sabíamos de la fórmula anterior que para calcular eso era I igual a R seno de el ángulo. El ángulo lo teníamos 30, R en este caso es nuestra hipotenusa, 400 metros. Ponemos en nuestra calculadora los 400 metros, paréntesis, multiplicado por el seno de 30 grados y nos da 200 metros hacia el norte. O sea, esta componente, 200 metros, esta componente, 346, si no me equivoco. El componente entonces I es el vector RI. ¿Por qué RI? Porque este es nuestro vector R y esta es la componente RI de ese vector. Y nos da 200 metros. ¿Ok? Entonces, si nosotros sumáramos este vector perpendicular a este vector, nos da como resultado nuestra hipotenusa. En teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, al final, los componentes x y de cada uno están en el primer cuadrante. Entonces, son positivos los dos. La persona se desplaza 346 metros al este y 200 metros al norte de la posición original, esa. Y entonces el desplazamiento total, 400 metros. Su distancia recorrida, deberíamos sumar la distancia de acá más esa distancia, una distancia recorrida. Pero a nosotros no nos importaba en este caso la distancia. Solamente encontrar los componentes para que el resultado fuera 400 metros. Signos para coordenadas rectangulares. Ya, recién habíamos visto que yo puedo poner un vector de acuerdo a las posiciones de estos puntos. Por ejemplo, este vector de acá, R, tiene un componente X, que sería en este caso 3 unidades, vamos dependiendo de cuánto valen esas unidades, y 2 unidades hacia el norte. Veamos esto mejor primero. Primer cuadrante, R es positivo. Esto quiere decir que ese ángulo se va a encontrar entre 0 y 90 grados. La componente X va a ser positiva y la componente Y va a ser positiva, como habíamos dicho recién. ¿Y cómo calculamos las componentes? Con esta fórmula que tiene que quedar bien grabada, porque a veces nos confundimos. Si veo esta situación y quiero ver cuánto vale esto, es R coseno del ángulo. Si quiero ver cuánto vale esto o esto de aquí, es R seno del ángulo. Segundo cuadrante, lo mismo. Ahora veamos que el ángulo no lo tomamos desde acá, sino que decimos que está de por aquí, completo. Entonces después decidimos si está acá o acá el ángulo, para saber cuál es el cateto opuesto o el adyacente. Pero veamos este ejemplo. Dice, esta parte es el X, esta parte es el Y, como siempre. En este caso, en este cuadrante, los X van a ser negativos y los Y van a ser positivos. ¿Cómo encuentro el X? Como siempre, la hipotenusa, R, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro Y? La hipotenusa multiplicado por R seno del ángulo. Para el tercer cuadrante, ya sabemos, el X va a ser negativo y el Y también va a ser positivo. El ángulo es todo esto en este caso, no tenemos que confundirnos con estos dos de aquí, sino que el completo. Ambos son negativos los componentes, pero ¿cómo lo calculamos? Como siempre, X va a ser igual a R coseno del ángulo y va a ser igual a R seno del ángulo. Y para el último cuadrante,
la misma situación. Fíjense que ahora el ángulo va a estar entre 270 y 360, se me había olvidado decir esa parte, pero por suerte estaba en el dibujo. En este caso las X van a ser positivas, las Y van a ser negativas, ¿ya? El vector está ahí, y las componentes, ¿cómo las sacamos? Igual que siempre. X va a ser igual a R coseno de teta, y va a ser igual a R seno de teta. Los resultantes de los vectores perpendiculares. Encontrar la resultante de dos vectores perpendiculares es como cambiar de coordenadas rectangulares a polares. Ya tenemos claro esto, hipotenusa o el vector resultante y sus componentes. En este caso, siempre van a ser dos en este plano. Tenemos estas cosas de acá. Sabemos que por el teorema de Pitágoras, yo puedo sacar la hipotenusa, en este caso la llamamos R, al sacar la raíz del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Ok? Y también sabemos que la tangente de este ángulo es un numerito, es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. R siempre es positivo y el ángulo teta es desde el eje X, o sea, desde aquí hacemos, digamos, en sentido antihorario. Vamos a ver un ejemplo. La fuerza, una fuerza de 30 libras, no importa, sigue siendo fuerza, hacia el sur, y una de 40 libras hacia el este actúan sobre un burro. Ya, al mismo tiempo. Dos cordeles pueden ser dos personas ahí bastante poco sensatas, están tratando de jalar al pobre burro. Entonces preguntan, ¿cuál es la fuerza neta o resultante sobre el burro? Vamos a verificar, siempre con monitos. Como magia, nota, la fuerza tiene dirección tal como la longitud. Los vectores fuerza se pueden tratar como si tuvieran vectores de longitud para encontrar la fuerza resultante. El procedimiento es el mismo. ¿Sí? Las fuerzas son vectores, tienen dirección y sentido, entonces es como tomar una longitud cuando uno la dibuja. Un desplazamiento en realidad más que una longitud. Vamos a dibujar, siempre hay que dibujar el esquema. En este caso es muy sencillo. Ahí está el pobre animalito y una persona jala con 40 libras y otra persona jala hacia abajo con 300 libras. Si nosotros somos bastante observadores, sabremos que la resultante debería estar en esta posición. Cuando uno sumaba dos vectores, solamente trasladaba hacia un rectángulo y al unir esos puntos me daba el resultante. O simplemente tomaba este vector, lo trasladaba acá y formaba un triángulo rectángulo. Entonces, a simple vista debería estar un vector por acá. Ahora lo importante es saber la magnitud de ese vector y el ángulo para su dirección. Para hacerlo en el cuaderno, acá toman como 1 centímetro, el cuaderno son como 7 milímetros cada cuadrito. Es para tener una distancia. Entonces, 1 centímetro sería 1 libra aproximadamente para que diera el valor. Y entonces, con 4 centímetros o 4 cuadritos del cuaderno tenemos 40 libras y con 3 serían 30 libras. Así podríamos dibujar el vector resultante y poder calcularlo con hipotenusa, pero aquí lo vamos a hacer con otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, 4 centímetros serían 40 libras, 3 centímetros 30 libras. Continuamos. Encontrar R, que era la hipotenusa o la magnitud del vector resultante, y su dirección y sentido. ¿A partir de qué cosa? De X, Y. Tenemos los datos, que son 40 libras hacia el este, si quieren, así, y menos 30 hacia el sur. Recuerden, ese valor me indica que está tirando hacia abajo. Si se fijan, acá se trasladó el vector aquí. Si yo tiro una línea ahí, me va a dar el vector resultante. Lo mismo si hago acá un paralelogramo. Me va a dar el vector resultante. Con este dibujo tengo el cateto opuesto, que en este caso sería en el eje de las Y, y el cateto adyacente, que estaría en el eje de las X. Y mi ángulo, en este caso, debería ser todo esto que está acá. Ese ángulo solamente es la desviación hacia abajo. Ya recordemos eso, pero lo que estamos buscando es el ángulo completo acá para la dirección en este sistema. Sabemos que la hipotenusa, en este caso el vector resultante total, es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Ya teníamos esos valores y simplemente se calcula. Se eleva al cuadrado 40 más 30 elevado al cuadrado y luego sacamos la raíz. Como les digo, no tengo la posibilidad de mostrar acá calculadora.
Pero deben creerme que me da 50 libras. Y luego sacamos el ángulo. Este es phi, este. ¿Por qué se saca phi primero? Y no teta. Phi porque yo tengo cateto opuesto y cateto adyacente de este angulito de acá. Y luego simplemente vamos a restar 360 menos ese angulito y me da el ángulo completo. Para sacar la tangente sabemos que es menos 30, porque va hacia abajo, dividido en 40. ¿Ok? Y bueno, sacamos, me da un número y luego, este lo voy a hacer en la guía después bien explicado, porque tengo que poner en la calculadora. Yo saco ese número, me da un número, me da un valor decimal. Para transformarlo a grado hay una función en la calculadora que se llama arco tangente. Se aprieta un Shift, que es un botoncito amarillo en la mayoría de las calculadoras, y después se aprieta tangente a la -1 de ese valor y me va a dar el ángulo. Para hacerlo corto, si nosotros hacemos bien eso, me va a dar un valor decimal y al poner el arco tangente me da el ángulo. Fíjense que me da negativo, menos 36,9 grados. ¿Qué me da menos 36,9 grados? Ese ángulo, phi, que es el que sacamos. O sea, quiere decir que desde el eje X hacia abajo, eso es. Si nosotros restamos los 360 grados, con eso me va a dar el valor de teta, de este ángulo, el que estaba buscando. Es 323,1 grados. ¿Ok? Entonces la respuesta